Hola, ¿qué tal? Qué gusto, soy María Scherer y pues recién celebradas las elecciones, vamos a tener el gusto de platicar con Luis Espino. Él es consultor en comunicación y es autor de un libro, un muy buen libro de reciente publicación, López Obrador, El poder del discurso populista. Luis, qué gusto, muchas gracias por platicar conmigo para Latinos. ¿Qué tal, Mariano? El gusto es mío. Muchas gracias por invitarme. Eh, Luis, las dos coaliciones, la coalición del presidente López Obrador y la coalición del PRI, PAN y PRD, le apostaron, creo que en la misma medida, a la polarización del electorado y en mucho menor medida, bueno, ya me dirás tú, en, en ganarse a otras franjas del electorado distintas a su fuerte, ¿no? A su base. Dado esto, ¿crees que lo que vamos a ver en los años que vienen, en lo que resta del sexenio, es digamos, una profundización de esa polarización? Sí, es de esperarse que O ya sí. no hay para dónde? No, sí hay. Bueno, Siempre hay. si algo demuestran las experiencias populistas en el mundo, es que la historia no se puede terminar en y se repartieron los votos y contaron las curules y vivieron felices Fueron para felices para siempre. siempre. No, no puede terminar ahí el relato, sobre todo del lado del populismo. El motor del discurso populista es el conflicto. Y el conflicto se tiene que mantener vivo y siempre tiene que haber un nuevo enemigo, un nuevo adversario, un nuevo desafío al movimiento que es acechado, ¿no?, por fuerzas oscuras desde varios lados. Y pienso que en esa lógica vamos a seguir viendo esta hiperpolitización, que es que todos los temas se entienden en clave política, no en clave de qué es lo mejor como decisión de gobierno, sino que todo está calculado en términos de impacto político. La hiperpersonalización, que es pues tratar de llevar todo a esta lógica a favor o en contra de AMLO y como consecuencia una mayor polarización. Entonces, Luis, estos expertos o estos analistas que veían en este Congreso, ¿no?, dividido en dos mitades, que veían en este hecho la posibilidad de ver un López Obrador más negociador, están perdidos. Pues hay que ver los discursos de López Obrador los últimos Si el conflicto es 20 su motor, años. ¿no? Hay que ver los discursos de los últimos 20 años y la narrativa es exactamente la misma. El adversario, el villano del relato no ha cambiado y el hecho de que gane una o dos posiciones respecto al movimiento del presidente no lo cambia. La naturaleza del discurso populista es la superioridad moral de quienes integran el nosotros, ¿no? El grupo oprimido, víctima del ellos, malo, corrupto, victimario. Entonces yo creo que eso no se modifica por el resultado de las elecciones. Al contrario, creo que, fíjate, viene consulta sobre expresidentes y viene revocación de mandato. Son dos momentos estelares para Leña, inyectarle, leña, sí, exacto, inyectarle pura. gasolina ahí al fuego y que el presidente refuerce el relato, como tú decías en la primera pregunta, para encender a su base, mantenerla movilizada, energizada y que el conflicto siga estando presente como el eje de la discusión política. Ahora, Luis, el presidente retrocede poco en el Congreso, avanza en las gubernaturas y, y como se ha anticipado, pues este resultado electoral se presta a contar un cuento de Ujú. diferentes maneras. ¿Cómo lo va a contar el presidente? El presidente ya empezó a contarlo desde el Desde día la mañana. siguiente, ¿no? Desde el día después. Ujú. Y el relato del presidente es, vencimos a pesar de, ¿no? Por primera vez ya el gobierno federal, según él, no se mete a la elección y entonces hay elecciones más limpias, más libres que antes. Y él habla de una victoria, de un refrendo de la confianza de la gente a su proyecto. Parcialmente cierto por los resultados que se ven en el Congreso, donde Morena sigue siendo fuerza dominante, y ni se digan las gubernaturas, donde la verdad es que sí tuvo un desempeño mejor que el que muchos analistas habían predicho y que las encuestas también habían pronosticado. Y creo que
ese relato él lo va a seguir contando como que la mayoría, o como él dice, él ha dicho de la clase media para abajo, que es mayoría, confía en él personalmente y en el rumbo del proyecto político que él encabeza. Y ahora la oposición, pues yo decía ahí en un tuit que, pues si bien esto no fue el Waterloo de López Obrador, creo que sí podemos pensar que es el Dunkerque de la oposición, haciendo referencia a esta evacuación del ejército inglés en la Segunda Guerra Mundial que les permitió reagruparse y pues ahí presentar nuevas batallas. Creo que la oposición vive para pelear otro día y simplemente la narrativa que va a manejar de ahora en adelante es que sí va a ser un dique eficaz, que sí va a tener presencia suficiente para parar las iniciativas más radicales del presidente, todos los cambios constitucionales, que ahora está esta discusión de que si a cuántos votos se queda el presidente de modificar la Constitución, si eso importa o no, ¿no? Ese ya es un debate político, ¿no? Y de análisis de cuántos curules al final queda cada bancada, pero creo que la historia que va a contar la oposición es que adquiere nuevo oxígeno, nueva fuerza, que ahora sí tiene presencia, no es esa oposición borrada del mapa que muchos veíamos antes de la elección y van a decir que están ahora en mejor posición para darle batalla al presidente hacia 2024. Ahora, el relato del presidente o la, no sé si decir virtud, pero la capacidad que tiene el presidente es de contar estas historias aun cuando no tenga base alguna en la realidad, ¿no? ¿La Ujú. oposición puede hacer lo mismo o la oposición necesita contar el cuento este que va a contar a partir de ahora, ¿no? De algo así como su renacimiento basado en hechos. O sea, pienso, por ejemplo, Ujú. específicamente en las votaciones que vengan en el Congreso. No, bueno, la posverdad, ahora sí que es un arte difícil de manejar y nadie como el presidente para efectivamente, en vez de que sus palabras describan los hechos, él generar una realidad y nuevos hechos con sus discursos. No veo en la oposición a alguien que sea capaz de eso, sobre todo porque también la parte más crítica de la sociedad y la parte intelectual, académica, sí le exige a esta oposición. La oposición no sé si le ha hecho mucho caso y ha escuchado mucho de esas críticas y pues ve los periódicos hoy, el día después de la elección, y ve las redes sociales. ¿Qué se le pide a la oposición? Oigan, nunca hicieron el acto de contrición, nunca nos explicaron qué pasó en el 18, no hay propósito de enmienda, los liderazgos no se renovaron, en fin, o sea, todos esos pasos que la oposición tenía que dar para recuperar lo que yo llamo el derecho de hablar, o sea, el permiso de las audiencias para escucharte, que es vital en retórica y en política, no se dieron. Aún así, mucha gente sí encontró en la oposición un vehículo para expresar un voto de castigo al desempeño del gobierno, como encontró en López Obrador 3 años antes ese vehículo, sin necesariamente estar realmente convencidos, ¿no? Ideológicamente o por las propuestas, como decías al principio. Ujú. Pero pues en este juego de votar por lo menos malo, pues no, realmente no haces crecer tu base, realmente no le estás hablando a los moderados que apoyaron a López Obrador, que saben que lo está haciendo mal, y tú como oposición creo que ese es el siguiente paso y el reto, crear un discurso con propuestas, con ideas y con liderazgos renovados que le hablen a esos moderados, ese voto débil de López Obrador si realmente le quieren ganar en el 24. Lo de los liderazgos renovados se ve que lo vamos a posponer para 2024. Em, Luis, hay un equilibrio de fuerzas distinto, ¿no? Ujú. Después de la elección. Morena necesita más que antes el respaldo de sus aliados. Entonces, ¿qué voz van a tener estas fuerzas más pequeñas? El Verde, el PT, Movimiento Ciudadano, que ahora van a gozar de un enorme poder. Voto por voto, prebenda por prebenda, ¿no? Yo creo que van a tratar de ir negociando cada votación, sobre todo el verde, ¿no? El PT me parece que por cuestiones ideológicas y de historia y de sus liderazgos, tal vez está más alineado con
con López Obrador y con Morena, pero el Partido Verde Ecologista de México, bueno, ¿qué Ni siquiera podemos se decir? preocupa por contar una historia, ¿no? El Partido Verde ni No ni necesita. siquiera hace ese esfuerzo, ¿no? Movimiento Ciudadano creo que sí está tratando de construir su discurso. Sí, exacto, está construyendo una marca, ¿no? Movimiento Ciudadano. Los dos me parecen muy fuertemente basados en marketing político. De buena calidad el de Movimiento Ciudadano me parece, que en términos de la hechura de los spots y la narrativa que iban planteando como tercera fuerza, les funcionó, pero no les funcionó tan bien por ir solos como al Verde por ir en coalición con la primera fuerza. O sea, el Verde hizo un negociazo redondo por donde se le vea y justamente el día de la elección sale Manuel Velasco a decir que van a replantear precios, ¿no? Porque bueno, no dijo así, dijo vamos a reevaluar la Así lo alianza, leímos. pero exacto, exactamente. No hacía mucha falta leer entre líneas para darse cuenta que estaban hablando de que cambia el menú y cambia los precios, ¿no? Entonces, creo que el Verde es una apuesta que también otra fuerza política que no ha cambiado el discurso desde que surgió. Y va por temas muy concretos en sus spots. Nunca ves a los candidatos o casi nunca se dejan ver. Siempre escogen jóvenes que actúan, ¿no? En los spots van por temas que a la gente saben que les interesa, con propuestas muy concretas. Y bueno, tú decías ayer que es para toda una investigación de quién vota por ellos, ¿no? Y por qué, cuál es el resorte que los mueve. Porque siempre caen parados, ¿no? No Sí, importa cuando sí. leas o escuches esto. Y en política también cuenta la suerte y tienen suerte. La verdad es que sí, es mitad audacia, mitad descaro y dos pizcas de suerte, creo. Eh, Luis, tras los resultados, ¿cómo crees que va a afrontar? Ya lo hablamos un poco, ¿no? Pero ¿cómo va a afrontar el presidente la segunda parte de su sexenio hablando de discurso, ¿no? ¿Cómo va a ser en este segundo tramo? ¿Crees que sea exactamente igual? ¿Crees que tenga, aunque sea alguna, no me cabe duda por lo que me dijiste que va a ser igual de beligerante, ¿no? Va a ser igual de polarizante, pero quizá haga algunos ajustes. Pero no vería yo la razón, porque si como no estaba de acuerdo, como no creo que tú tampoco estabas de acuerdo con el tema de que se tenía que negociar más debido a los No resultados, negocio. No no, estoy hablando de negocio. Hablo estrictamente del discurso. Igual de incendiario, no lo sí, dudo, ¿no? conflictivo, Pero quizá beligerante. con el foco puesto en otros temas, no lo sé. ¿Cómo te lo imaginas tú? Es un político que cuando eh, siente que está perdiendo terreno, redobla las apuestas y mueve la línea de gol, ¿no? Mueve los límites de la cancha y de repente lo que era gol ya no es, lo que era fuera del lugar deja de serlo, en fin, creo que es una de sus características como político y creo que eso se va a reflejar en el discurso. ¿Repetirá los viejos temas? Seguro. Encontrará nuevos adversarios, encontrará nuevos motivos, nuevos temas para encender esos dos pues, ingredientes, esos dos elementos poderosos que él toca emotivamente en sus seguidores, que son la esperanza por un lado y el resentimiento por el otro. Yo creo que sí, yo creo que la apuesta va a ser esa, porque no quiere dejar de que este sea un proyecto transeccional y además, pues sí tiene que darle a la gente lo que en comunicación se llama motivos para creer, ¿no? Las razones para creer que este proyecto vale la pena y básicamente el principal motivo para creer que él da es que todo lo pasado fue lo peor que le pudo pasar a México. Pinta con una brocha muy gorda todo lo anterior a él y creo que en esa medida, como te decía, la revocación de mandato y el juicio a expresidentes, la consulta para juzgar a los expresidentes, le van a dar el combustible que él necesita. El presidente reconoció los resultados. Ujú. ¿De qué da cuenta este hecho? Que no siempre le puede llevar la contraria a la realidad, ¿no? Que por más que él tenga esta capacidad de con el discurso generar nuevas realidades, pues no es siempre posible para él hacerlo todo el tiempo. Digamos que su superpoder de la posverdad sí tiene un límite y el límite son los números que todos estábamos viendo
y cuántos puestos ganó cada partido y cuántas gubernaturas, etcétera, etcétera, pero lo va a ir acomodando. Yo creo que también estábamos todos muy a la expectativa de qué iba a decir en la mañana al día siguiente, y sabemos que él, bueno, no, tampoco es que se limite, ¿no? O sea, tiene por delante cuántas mañaneras se le ocurran, videos, y bueno, él irá adaptando los hechos a su narrativa, que es lo que ha hecho todo este tiempo, y que le sale bien de acuerdo a su agenda. ¿Te sorprendió? No, yo la verdad no esperaba que fuera a dar un rechazo tan tajante de que hubo un fraude o algo, porque eran muchas elecciones, eran muchos cargos en juego, y algo que los analistas políticos han estado diciendo, y lo decías tú ayer en la mesa política, era que hubo algo para todos. Y entonces cuando hay algo para todos y todos ganan un poco, como suele ocurrir en un régimen pluralista, pues la verdad es que es un poco difícil esta postura de que lo que yo gané está bien, pero lo que tú ganaste fue un fraude, que él lo hace, pero le es más difícil hacerlo cuando hay tantos cargos en juego y que la misma gente pudo haber votado por diferentes partidos, por su partido y luego por la oposición para diferentes cargos. Yo creo que ahí el relato sí no le alcanzó, por lo menos no he encontrado la forma de que le alcance, ¿no? Es que hay algo para todos, pero un poco la cosa estaba planteada en términos de aniquilar al otro, ¿no? De Te voy a quitar el polarización. Congreso, te lo voy a arrebatar yo a ti. La lógica de la polarización, que es este lenguaje hiperbólico, exagerado, esta sensación de que se juega el destino en cada votación, pero es la lógica en la que ya estamos y no vamos a salir de esta lógica hiperbólica en los próximos 3 años. Al contrario, yo creo que sí vamos a caer más en ello. No vamos a salir de ella en los próximos 3 años, pero en los mismos términos, ¿crees que vaya a estar planteada la elección de 24? Depende de la oposición si es capaz de construir un discurso que retome muchos de los anhelos, de las demandas, de los deseos de los votantes, incluyendo, como te digo, a los votantes más blandos, a los que pueden cambiarse de López Obrador, a los que votaron por él en el 18, no tanto porque creyeran que él iba a solucionar todo lo que decía que iba a solucionar, sino porque quisieron dar un voto de castigo o porque estaban de acuerdo en un viraje ideológico, en fin, y que ven los resultados y que no están convencidos de que esos sean los resultados que él prometió, ¿no? Los que se dan cuenta de ello. Y creo que en la medida en la que la oposición realmente logre hablarle de esas aspiraciones, de esos anhelos, de esos deseos, sobre todo entre los jóvenes, sí puede hacerlo. Pero esa no es la lógica de la polarización. La lógica de la polarización es muy distinta. Tienes que convencer al electorado de que el otro es realmente lo peor que le puede pasar al país, dar las razones para creerlo, que es muy importante, que la gente lo vea, y entonces pues ahí el discurso se reduce a ellos contra nosotros, a la demagogia que como he dicho siempre es realmente el enemigo a vencer. No se trata de vencer a López Obrador en las urnas nada más. Si la demagogia sigue imperando como la forma dominante de que entendamos la política y participemos en la política, entonces las calamidades políticas de este país pues pueden seguir independientemente de lo que pase con López Obrador como persona, ¿no? Nos esperan años intensos. Luis, muchísimas gracias por platicar conmigo. No, al contrario, María, gracias a ti. Gracias como siempre a ustedes. Yo lo espero aquí la próxima semana, aquí en Latinus. Que le vaya muy bien.